N parte 0, capítulo 2, caléndula. La base de los Ambu normalmente estaba oscura. No había una luz que se encendiera automáticamente todas las mañanas, era casi como si no existiera un ciclo de día o noche. Naruto se despertó en la oscuridad de su habitación, acurrucándose y girando en la cama a la hora que fuera, antes de dar un sonoro bostezo. Aún medio dormida, encendió la luz de su cuarto. Soltó la sábana desordenada y gateó hasta el borde de la cama, demasiado alto, antes de saltar al suelo metálico con sus pies descalzos. Sus pasos cortos no hacían ruido mientras se dirigía al baño, donde arrastró el banquito hasta el lavabo para alcanzarlo. Se lavó la cara y sacudió la cabeza como un cachorro mojado, haciendo que las gotas salieran volando y su cabello se alborotara aún más. Pero entonces llegaba la peor parte de su rutina. Regresó al cuarto con el cabello aún algo mojado, y no pudo evitar arrugar la nariz al mirar la cómoda negra junto a la cama. Las camisetas eran sus enemigas. Con esos brazos tan cortos, era un desafío encontrar por dónde meterlos, lo odiaba. Más aún cuando estaba tan enojada con la tela que la luz en la habitación empezaba a fallar, haciendo que su rostro se sintiera más caliente y que la pelea se alargara. Había intentado decírselo a alguien sobre la luz que parpadeaba, pero cada vez que la revisaban aseguraban que el sello que alimentaba la iluminación funcionaba perfectamente. Después de su batalla diaria, salió del cuarto, dejando atrás la cama destendida y la ropa sucia esparcida por el suelo. Los pasillos eran largos y apenas iluminados, pero no era como si Naruto no supiera dónde estaba la cocina, o si se encontraría con alguien. No había un solo ruido. Incluso cuando las figuras enmascaradas pasaban, le daban un leve asentimiento antes de seguir su camino, hacia un pasadizo o a sus propias habitaciones, a veces cubiertas de esa cosa roja que salía cuando uno se lastimaba. Ella solía preguntarles si les dolía, pero dejó de hacerlo cuando la respuesta siempre era la misma: no. Oh, no soy yo quien termina herido. Aprovechando que pasaba por el comedor, arrastró una silla hasta la cocina y trepó para sentarse en el borde de la encimera. Agarró una manzana del frutero y un cuchillo que alguien había dejado en el lavaplatos. Entrecerró los ojos, tratando de sostener la manzana lo mejor que podía entre su manita, cuando un ruido la detuvo. Fue un jadeo audible, antes de que le tomaran la muñeca suave pero firmemente. Se sobresaltó, soltando el cuchillo. El metal golpeó el suelo con un eco que resonó por todo el lugar. Naruto miró hacia arriba. Oh. La máscara que la saludaba era la de ese Ambu pequeño, nuevo, raro, pero divertido. El que la llevó con el tercer Hokage hace un par de meses para conocer a Bebeko. Ratón no podía creer que cometiera el mismo error dos veces, asustar a la niña de esa manera. En cuanto ella se sobresaltó, una sensación aguda y filuda lo invadió, como un cambio anormal en el ambiente. El Ambu la soltó y miró alrededor, sintiendo cómo sus compañeros los observaban fijamente, o, mejor dicho, a él. Había un aire de protección en el ambiente, que duró apenas unos segundos antes de disiparse, como si los demás regresaran a sus asuntos. Su mirada volvió a Naruto cuando la escuchó moverse en la encimera. Ella pareció querer bajar, así que el Ambu se agachó, recogió el cuchillo y le extendió la palma. Naruto parpadeó, 1, 2, 3 veces, hacia la mano, luego volvió a mirar la máscara de ratón. Al darse cuenta, el Ambu señaló con el dedo la manzana y luego a sí mismo: pásamela. Muy lentamente, Naruto le entregó la fruta. No parecía muy acostumbrada a que alguien realizara tareas tan simples por ella. Eso hizo que un nudo se le atascara en la garganta a Ratón mientras dejaba el plato cerca de la niña. Sin pensarlo mucho, dijo en voz alta: ¿quieres? Naruto se detuvo a medio bocado. Sus pupilas se encogieron al verlo, como un animal que observa un suceso extraño. ¿Te gustaría venir conmigo? Pensaba ir a... Realmente no había pensado en ir a ningún lado. Solo regresar a su dormitorio, o visitar a... Bueno,
probablemente ni siquiera estuviera aquí en este momento. Sin haber terminado la frase, Naruto pareció querer completarla. ¿Quieres ayuda? Por un momento, detuvo sus manos en seco. Por primera vez, pareció no encontrar la seña correcta. Para. Brilla. Brilla. Balbuceó, y luego hizo el gesto de kunai. Quería ayudar a pulir un kunai. Ratón esperó. En su propio intento de practicar señas, empezó a señalar, algunas veces. Él mismo no encontró la seña. Pulir, dijo en voz baja. Naruto asintió rápidamente, Nikou tiene muchos. Ratón se estremeció al recordar a la mujer. La pequeña también se erizó y sacó un poco la lengua, en una expresión que le pareció adorable. No me refería a eso. Ratón soltó un suspiro. Mientras Naruto terminaba de comer los trocitos de fruta, Ratón la observó. Estaba bastante pálida. Se dio cuenta entonces de que tal vez aquel día en el árbol no había sido una coincidencia. Ella pareció entender lo que pensaba. No me dan permiso de salir por mi cuenta. Entonces, ¿qué hacías afuera ese día? Sin dudar ni pestañear, Naruto hizo la seña. Me escapé. Como si fuera lo más normal del mundo lograr salir de la base. La forma en que lo dijo hizo que un bufido de risa se le escapara a Ratón, y solo pudo reírse más al imaginarse la cara de Naruto viéndolo como si fuera una criatura extraña. ¿Cómo que te escapaste? Se burló, golpeando suavemente la naricita de la niña. Admites tus delitos muy rápido. Pero no deberías ir afuera por tu cuenta. Al principio, Naruto pareció una cervatilla bajo faros, inmóvil. Pero finalmente arrugó la nariz y, con sus manitas, empujó la mano de Ratón lejos de su rostro. Lo sé. Bien entonces, dijo Ratón, pensativo, antes de inclinarse hacia ella. Ya sé a dónde voy a llevarte. Extendió los brazos. Naruto los miró, girando un poco la cabeza como una cachorrita confundida. Te voy a cargar. Con el aviso hecho, Ratón la levantó y la acunó entre sus brazos. Al principio, la niña tenía los brazos tensos a los costados, pero lentamente los enrolló alrededor del cuello del Anbu. El exterior estaba cálido y soleado, demasiado brillante comparado con la base. Naruto, al inicio, ocultó su rostro de la luz y soltó un quejido suave, molesta. Al menos hasta que Ratón volvió a saltar de tejado en tejado, como aquel día. Poco a poco, ella miró sobre su hombro. La brisa le enfriaba las mejillas con cada brinco, y no pudo evitar soltar unas risitas, apoyando la barbilla. Cuando llegaron, la depositó en el suelo. El césped se le metía entre los dedos. Estaba aún más confundida al ver las dianas y los muñecos de práctica, era un campo de entrenamiento. Naruto, la llamó el Anbu. Ella dio un brinquito y se giró, pero Ratón no se dirigía a los blancos. Caminaba hacia una pequeña colina. Lo siguió, trepando con sorprendente facilidad, hasta que sus pupilas se agrandaron por la cantidad de color que vio. Ratón la había traído aquí porque sabía que, a pocos metros, se escondía un campo repleto de coreopsis y centáureas menores rojas que solo florecían en esta estación. Naruto se deslizó por la colina y se puso de cuclillas, más cerca del suelo de lo que ya estaba. El color le picaba un poco, y, a la vez, la asombraba. Nunca había visto tantas flores reunidas en un solo lugar. Saltó un poco cuando el Anbu se dejó caer a su lado, sentándose con las piernas estiradas frente a él, apoyado sobre sus brazos. Es bonito, ¿verdad? Nito. Trató de imitar, mientras tocaba uno de los pétalos rojos. Las cosquillas le subieron por los dedos. Sí, dijo Ratón, arrancando una flor amarilla y extendiéndosela. Las flores suelen ser bonitas y tener buen olor. Naruto giró la flor entre sus dedos, luego se la llevó a la nariz y olfateó. Era verdad. Tenía un aroma suave que le hacía cosquillas.
Inhaló una y otra vez, hasta que... ¡Achú! Un estornudo agudo hizo volar los pétalos. Parpadeó ante el tallo vacío en su manita. ¿A dónde habían ido las cosas amarillas? Un bufido la hizo mirar a Ratón, que ahora se reía. ¿De qué? Ten cuidado con el polen, advirtió, demasiado tarde. Eso no importaba. La cosa amarilla había desaparecido. Frunciendo el ceño, hizo el gesto, no está, dejó el tallo en el suelo, recogió otra flor y la miró con los ojos entrecerrados. La olió, y la alejó para comprobar que los pétalos seguían allí. Justo cuando creyó que esta vez no desaparecería, otro estornudo. Abrió los ojos. Solo tenía el tallo. ¡Qué misterio! Ratón se rió aún más fuerte. Naruto, sin entender por qué, se enfurruñó. Se levantó y empezó a caminar, dejando el tallo en el césped. Intentó no pisar las flores, pero era imposible. Mientras recorría el campo, investigando ese extraño fenómeno, que seguía ocurriendo cada vez que estornudaba, algo llamó su atención. Sus ojos se fijaron en una flor en particular. En medio de un río rojo y amarillo, una pequeña flor anaranjada se alzaba entre ellas. Era la única que Naruto había visto hasta ahora. Con curiosidad, llegó hasta ella, se sentó sobre sus rodillas y la observó con atención. Es una caléndula, creo, dijo Ratón, acercándose y agachándose a su lado, tratando de recordar lo que le dijo su tía sobre ellas. Son bastante resistentes, aunque es raro ver una tan naranja. Dula, Naruto se inclinó como un gatito cazando. Naranja. Ratón notó cómo sus ojos se iluminaban. ¿Te gusta el color naranja, Naruto? Ella no sabía definir gustar, pero ese color era tan brillante, tan imposible de ignorar, que le daba calorcito en el pecho. Gusta. Exclamó por primera vez aplaudiendo suavemente. Me gusta. Ratón le revolvió el cabello. Nunca la había visto tan emocionada. Se diferenciaba por completo de la bolita amarilla y silenciosa que vivía en la base. Tenía una energía magnética, cálida. Por un segundo, Ratón pensó que podría olvidar todas las responsabilidades que cargaba sobre sus jóvenes hombros. Naruto se inclinó y tomó el tallo entre sus deditos. Espe. Pero antes de que Ratón pudiera detenerla, ya estaba fuera de la tierra. Parte de la raíz quedó al descubierto. Miró la flor, que por el tirón había perdido algunos pétalos. Su ceño se frunció. Mal. Balbuceó. ¿Por qué, naranja cae? Se agachó y empezó a recoger los pétalos, intentando ponerlos torpemente en su lugar, cada vez más nerviosa. Ratón no comprendió, hasta que la flor empezó a perder más pétalos rápidamente. Normalmente, las cosas no ocurrían así. Ese hecho anormal hizo que Naruto jadease, apresurándose a recoger y pegar los pétalos una y otra vez. Naruto, intentó llamarla, al ver cómo su labio inferior temblaba y se sorbía la nariz. Le quitó suavemente el tallo vacío de las manos. Los pétalos cayeron al césped, y el viento los arrastró. No fue tu culpa, dijo, mientras las primeras lágrimas brotaban de esos ojitos azules. Debí haberte dicho que no la arrancaras así. Ella bajó la cabeza, estrujando su camiseta entre los dedos. Muerta. La palabra salió con la misma facilidad con que las lágrimas resbalaban por sus mejillas. Ratón guardó silencio un instante. No podía mentirle. No cuando Naruto ya sabía lo que era la muerte. Sí, dijo, dejando el tallo suavemente en el suelo. Verás, las flores son muy frágiles. Hay que tratarlas con cuidado. Cuidado, ¿cómo, bebé? Suave. Hizo el mismo gesto que en la oficina del Hokage, sacudiendo la mano. Ratón asintió. Hay que tratarlas con la misma suavidad con la que tratas a un bebé. Se levantó y miró al cielo. El sol descendía.
Sabía que ya era una extrañeza que lo dejaran salir con Naruto en brazos, pero... ¿Quieres buscar otra caléndula? La cabeza de Naruto se elevó con sorpresa. Luego asintió con la misma fiereza de un cachorro. Bebé flor suave, dijo, mirando con tristeza el tallo vacío antes de escudriñar el campo. Ratón pensó que sería fácil. Había muchas flores. Buscaron toda la zona, incluso cuando el cielo se tiñó de naranja. Entonces se dio cuenta, no era tan fácil. La caléndula era común, sí, pero también medicinal. Por eso solían recolectarla rápidamente en esta estación. Cuando el Ambu empezó a sentir frío, suspiró y se detuvo. Miró a Naruto, cuyo labio inferior temblaba, y se frotaba un ojo con sueño. Debemos irnos ya. Estaba tan cansada que apenas se quejó al ser levantada. Apoyó la mejilla en su hombro, somnolienta, y murmuró: Flor. Ratón le dio palmaditas tranquilizadoras en la espalda mientras se giraba para regresar. Le prometió mentalmente que iría a la florería Yamanaka para conseguirle una naranja. Un escalofrío lo detuvo en seco. Una fuerte brisa hizo volar pétalos, naranjas. Giró rápidamente. A su alrededor, como una gran ola, las flores cambiaban de color. Rojas y amarillas se volvían naranjas, creando un círculo perfecto de ese tono cálido. En sus 14 años, nunca había visto nada igual. Por un segundo, pensó que estaba atrapado en un genjutsu, pero la idea era absurda. Naranja, murmuró Naruto entre sueños, acurrucándose más en sus brazos. Las piezas empezaron a encajar. Los cambios en el ambiente. La caída repentina de los pétalos. El hecho de que viviera en Ambu. Entonces, fue ella quien hizo esto. Hokage-sama, saludó Ratón, entrando a la oficina por primera vez sin haber sido citado, tras dejar a Naruto en su habitación. Usted lo sabía, ¿no es así? El tercer Hokage ni siquiera se inmutó. Dejó el bolígrafo sobre la mesa y lo miró con la misma seriedad. Por supuesto. El Ambu frunció el ceño bajo su máscara, más por confusión que por enojo. Fue a propósito. No creía en coincidencias. Ese día nevado, había 3 Ambu con más experiencia, y, sin embargo, lo llamaron a él. Igual hoy. Lo dejaron salir con la niña con demasiada facilidad. El anciano asintió, entrelazando las manos sobre la mesa. Lo fue. ¿Por qué? Ratón sabía bien la posición del Hokage, la relación entre la aldea y el Kyuubi. El anciano levantó una mano para interrumpirlo. Sé perfectamente cuál es tu posición. Pero todos mis agentes conocen esta información. Entonces, fue ese el motivo por el que la envió a Ambu. Hiruzen soltó un suspiro profundo y adolorido. Lamentablemente, sí. Aún no conocemos del todo el alcance de esta habilidad, y el paso del tiempo ha demostrado ser desmedido. Cada vez parecía más viejo. Puede ser un leve cambio en el ambiente, o destrozar una ventana. Recordaba vívidamente esas 2 semanas en el hospital, tras sacarla del orfanato. Despegar la tela de la carne. Retirar piel muerta. La simple rozadura de ropa nueva era una tortura, para ella y sus doctores. Y eso se reflejaba en los estallidos de poder que tenía. La habitación pasaba de congelarse a hervir. Las manos de los médicos sufrían ampollas repentinas. Cambiar el color de las flores, dijo Ratón, sacándolo de sus recuerdos. El anciano alzó ambas cejas. Cambió el color de las flores. Repitió con incredulidad. Ratón asintió. Normalmente, su poder surge durante una rabieta. Es agresivo, defensivo. Pero eso no era lo que Ratón había visto. Estaba asombrado, maravillado por el paisaje que esa niña había creado. Si no le importa que pregunte, ¿ese poder proviene del Kyuubi, o de algún Kekkei Genkai? Hiruzen se había hecho esa pregunta durante mucho tiempo.
investigó lo que se sabía de Minato y del clan Uzumaki. Del lado de Minato, casi nada. Del de Kushina, longevidad, regeneración, sellos revolucionarios, y cadenas de chakra. Finalmente, estaba el zorro. El Kyuubi no es quien le da estas habilidades, negó con facilidad. El sello lo restringe bastante. Y, además, de que le serviría al zorro complacer necesidades innecesarias a su carcelera. Una cosa era mantenerla con vida. Otra, hacerla sentir cómoda. Hiruzen no necesitaba a Ratón por su habilidad, el miedo latente de que Naruto perdiera el control del Kyuubi en un genjutsu aún persistía. Y sin saber cómo reaccionaría su poder, era como tener las manos atadas. Pero al menos necesitaba esa alternativa. Anbu Ratón, dijo con firmeza. Tu misión, a partir de hoy, mientras no estés en servicio fuera de la aldea, es proteger a la Jinchuriki, de los demás, y de sí misma. ¿De sí misma? Sí. Como dije, su poder es caótico. No solo ataca a otros, también la lastima a ella. Por eso, incluso cuando los doctores resultaban heridos, lo primero en lo que pensaban era en la bebé. Ya debes saber que lo que hemos hablado aquí, y lo que viste, es un secreto de rango S. Sí, Hokage-sama. Naruto se despertó en su cama, arropada bajo las sábanas. Poco a poco, los recuerdos de las flores la invadieron, junto con la tristeza y la culpa. Abrió los ojos llorosos, y los cerró de inmediato, soltando un quejido mientras se los tapaba. Porque la luz de su habitación estaba prendida. Entreabrió los ojitos con cuidado y se sentó, aún somnolienta y confundida. La ropa sucia ya no estaba en el suelo. Las sábanas estaban bien estiradas, nada como lo había dejado al salir. Movió la cabeza, escaneando la habitación, y se detuvo en el escritorio negro y metálico que nunca usaba. Sus ojos se agrandaron. Soltó un jadeo que ella misma no esperaba, y se tapó la boca con las manitas, sin dejar de mirar fijamente el objeto. Se quitó las sábanas torpemente, saltó de la cama, tropezando con ellas, y corrió descalza sobre el metal hasta el escritorio. En una especie de vaso lleno de tierra, había una bonita flor naranja. No era del mismo tipo, pero seguía siendo naranja. Los Anbu que pasaban no pudieron evitar entrar de golpe a su habitación cuando ella gritó con su voz aguda. Naranja flor. Quedaron totalmente confundidos al ver a Naruto dando brinquitos en la silla, frente a una simple planta. Fin de N parte 0, capítulo 2.